Nos ponemos de rodillas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podéis sentar. Pues damos la bienvenida también a todas las que han venido desde miles de kilómetros para acá, desde Canarias. Y claro, uno tiene, no es la sensación, la realidad es que estamos aquí muy apretados, que hay mucha gente, ¿no? Y sin embargo, cada uno de los que estamos aquí, cada una de las que estáis aquí, vamos a hablar con el Señor personalmente. El Señor te escucha a ti personalmente y te quiere decir a ti y a ti y a ti, y sí, también a ti, te quiere decir algo. Porque la oración, la meditación es un rato de oración, la oración es conversación con Dios. Un ejemplo tonto, pero que a mí a veces me ayuda sí, hombre, somos tanta gente, como Dios me va a hacer caso. Google. Google no es Dios y hace caso a todo el mundo inmediatamente, ¿no? Hay miles de personas y mandándole y 0,03 segundos, millones de respuestas. Pues es que Google para Dios es... ¡buah! No, porque Google no te quiere. Y Dios te quiere y te conoce personalmente. Aquí estáis muchas. Dentro de una semana, justo dentro de una semana, va a haber muchísima más gente. Cientos de miles. No sé si alguna vez has pensado en lo que son cientos de miles juntos. Hay gente que habla de 1 millón. O sea, 1 millón de personas. No sé si... Aquí creo que estáis... No llegáis a 80, me parece. Bueno, a lo mejor sí, 85. Vale, 85. 1 millón. Y a todos Dios nos conoce personalmente. Y a todos los que no van también, ¿eh? Pero el Señor quiere decirte algo. Quienes empezamos ayer, o antes de ayer ya, No, fue ayer, ¿no? Cuando empezamos. Bueno, ya no me acuerdo, no, antes de ayer. Que cómo pasa el tiempo. Pues en las misas que hemos tenido, porque esta es nuestra primera meditación, nos planteábamos qué nos quiere decir el Señor, ¿no? Como el Señor tiene como un mensaje. Yo creo que tiene un mensaje cada día. Pero a veces es el mismo, te insiste. Y el primer día, cuando salíamos, escuchábamos en misa la explicación de la parábola del sembrador que va echando la semilla en distintos tipos de tierra, y el Señor iba diciendo, el que escucha la palabra y no la pone por obra, el que escucha, y era escucha a Dios, que te quiere decir cosas, y escucha a la gente que tienes a tu alrededor. No, seguro que hay gente todavía que aquí no conoces. Hombre, ya si conseguís conoceros las de Madrid y las de Canarias, esto sería fantástico, pero no va a ser fácil porque vais a coincidir poco y en la meditación mejor no estar conociendo gente, ¿sabes? Sino hablando con el Señor. Pero escucha. Y ayer la palabra que el Señor nos decía es sirve. Para servir. O sea, para servir, para ser útil, para que tu vida tenga sentido, lo mejor que puedes hacer es servir a los demás. La vida de Jesús es un continuo servicio. Jesús se hace hombre no para servir, o sea, no para ser servido, dice él, sino para servir, que es esa verdad antiintuitiva, es decir, que me cuesta así de primera. ¿Cómo voy a ser más feliz si sirvo
que si me sirven, ¿no? Porque a mí me gusta que me pongo ahí en el desayuno y todo el mundo quieres esto, quieres esto, quieres esto. Si te descuidas, bueno, no hagas la prueba, pero estás rodeada de muy buena gente. Te quedas en el desayuno y hay gente que se pone a servir, que luego recoge, y tú ahí puedes estar tan pancha. Pues yo te diría, pues no lo pruebes, pero te diría que es mucho más feliz la que está sirviendo que la que es servida. También hay que dejarse servir, No me eches a mí la leche, ya me la he hecho yo. No, gracias. Y el Señor nos está hablando, el Señor te está hablando. ¿Y cómo habla Dios? Porque claro, yo digo, escucha, sirve. Y estas palabras, ¿por qué las digo? Pues porque yo le pregunto al Señor, Señor, ¿tú qué quieres que les diga hoy a estas chicas? Y se me vienen varias palabras a la cabeza. Bueno, procuro leer el Evangelio, porque el Señor, ¿dónde nos habla? Pues en uno de los sitios, en el Evangelio. Y entonces de repente, anda, mira, en este Evangelio sale mucho la palabra, y la palabra escucha. Pues venga, escucha. Ayer era el día de Lázaro, Marta y María. Pues sirve. Y se me vienen varias palabras, pero hay alguna que se me viene como de forma más consistente. O sea, yo no oigo por aquí, por las orejas al Señor que me dice, oye, hoy háblales de escucha o de servicio. No, me pongo en la presencia de Dios, Señor, ¿qué quieres que les diga? Porque yo no quiero decir lo que yo quiero decir, sino lo que quiero es que tú, Señor, que nos presides desde el sagrario, nos digas. Y entonces hoy se me ha venido otra palabra así, viendo también la idea del Evangelio, que es el mismo. Tuvimos misa ayer por la tarde, algunos, y ya escuchamos el Evangelio de hoy. Luego vamos a tener también homilía, vamos a escuchar mucho este Evangelio. Es más, durante esta semana, este Evangelio de hoy vuelve a salir, ¿no? Pues yo creo que es el miércoles y el jueves. Y bueno, se ve que el Señor quiere insistirnos en esto, pero leyendo el Evangelio habla del tesoro. El reino de Dios es como un tesoro que está escondido en el campo y uno lo encuentra. Habla también de que el reino de Dios es como una perla. Una perla también, que uno encuentra una perla de tal valor que vende todo lo que tiene por quedarse con esa perla. Cuando encuentra el tesoro, lo encuentra en un campo, vende todo lo que tiene para quedarse con ese campo y quedarse con el tesoro. ¿Qué palabra se te viene? Que a lo mejor, a ti a lo mejor te viene otra, pues el Señor lo mismo te quiere decir otra. Pero hablando de el tesoro que está escondido, la perla. ¿Qué nos quiere decir, Señor, con esto? ¿Qué palabra? Dinos una palabra, ¿no?, que nos ayude a entender qué quieres decirnos. Ahora mismo hay alguna que dice, ¿por qué se ha callado? ¿De qué estaba hablando? Estaba diciendo, ¿qué palabra se te viene a la cabeza? Y a veces es muy difícil, cuando te preguntan así directamente, oye, ¿qué palabra se te viene? Nada. A mí la que se me viene, la que creo que el Señor nos quiere decir es, busca. ¿No? Un tesoro, una perla. Busca. Pero Señor, ¿qué quieres que busque? Pregúntale, Señor, ¿qué quieres que busque? Busca. ¿El qué? Búscame. Búscame. El Señor quiere que le busquemos. No sé si alguna vez, casi seguro que sí, si alguna vez te has planteado, oye, Dios no es tan fácil de encontrar. Por un lado es fácil, porque está en todas partes. Pero por otro lado no es tan fácil porque no le veo, no le oigo, no le siento, no le experimento. Señor, pregúntale, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te escondes tanto? ¿Por qué no eres un poco más evidente y todo sería mucho más fácil? ¿No? Te levantas y se te aparece el ángel de la guarda que te dice, buenos días, ¿qué tal has dormido hoy?
hoy te voy a cuidar como ni te imaginas. Muchas gracias, Angelito, o como le llames, ¿no? Y luego te pones a desayunar y de repente Jesús te dice, ¿quieres otra tostada? Y tú, muchas gracias, Jesús. Sí, necesitaba. Por cierto, te quiero contar una cosa. Pues dime, cuéntame, ¿no? Y le ves, de vez en cuando, se te aparece Jesús, se te pone a tu lado, le ves y le escuchas por aquí, ¿no? Pues qué fácil. Señor, ¿por qué no lo haces así de fácil? ¿Por qué te escondes tanto? Y creo yo que el Señor se esconde porque lo que le gusta, lo que quiere, es que le busquemos. Porque no quiere imponerse, porque quiere dejarnos con libertad. No quiere que le amemos porque no nos queda más remedio, nos entraría un poco de miedo, ¿no? Está aquí, Dios, ¿cómo voy a...? No, quiere que le busquemos. Se esconde porque quiere que le busquemos. Y uno puede pensar, bueno, eso será una idea tuya, y puede ser una idea mía, pero se encuentra también en la Biblia, que es palabra de Dios. Dice el profeta Isaías, buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes, que se convierta al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón, porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. Pues el primer paso para buscar al Señor es invocarlo. Señor, que te quiero encontrar. Señor, ¿dónde estás? Señor, no te me escondas tanto. Que a veces me resulta muy difícil seguir adelante porque no veo, porque no oigo, no siento. Y si uno abre el corazón, ¿no? y las orejas, pero las orejas del alma, pues resulta que Dios sí que es fácil de encontrar. Porque como dice el Papa Francisco muchas veces, le vamos a escuchar en directo dentro de una semana, bueno, y antes incluso, porque el sábado hay una vigilia, dice, no sé si lo dirá esta vez, pero muchas veces dice, Dios te primerea, es decir, es el primero. Dios te busca también. A veces es como una especie de juego al escondite con Dios. Dios se esconde para que le encontremos, pero nosotros nos escondemos de Dios, no para que Él nos encuentre, sino porque a veces le tenemos miedo o porque pensamos es que Dios me va a amargar un poco la existencia, ¿no? Y tenemos una imagen de Dios que es alguien que a mí me dicen que me quiere mucho, pero en el fondo me obliga a cumplir un montón de mandamientos, yo qué sé, ¿no? Y todo lo que me apetece, ¿no? Todo lo que me gusta, o engorda o es pecado, ¿no? Y pues, ¿qué Dios es ese, no? Yo no... Y ese no es Dios. A veces es que no lo encontramos también porque estamos buscando una cosa que no es, o una persona que no es, ¿no? Si tú quieres buscar a una persona y te dan una foto, pues mira, es esta, y te dan una foto equivocada, pues ya puedes buscar lo que quieras, que no lo vas a encontrar, ¿no? Entonces es también borrar a veces un poco la imagen que nos hemos hecho de Dios, ¿no? Si a ti te parece que Dios te amarga un poco la existencia, ¿no? O sea, que está muy bien, la convivencia está muy bien, me lo paso muy bien, pero tiene sus partes de... hay meditaciones, hay misa, que claro que cuesta, que probablemente ahora en lugar de estar en una meditación, pues te gustaría estar durmiendo un poquito más. Pues escucha lo que te dice el Señor. Gracias. Gracias porque podías haber seguido durmiendo y estás aquí. Y le puedes decir, Señor, no podía haber seguido durmiendo porque me han despertado y me han metido en el autobús y estoy aquí. Bueno, gracias porque estás aquí y estás luchando por escuchar. Porque me estás buscando. ¿No? Porque, bueno, a lo mejor alguna está aprovechando para recuperar aquí también, ¿no? Para dormir un poco. Bueno,
Dios es el que de verdad da sentido a la existencia. Juan Pablo II, cuando le nombraron Papa, ¿no?, que fue un nombramiento así muy, muy sorprendente, nos acordaréis, porque no habíais nacido, yo había nacido y no me acuerdo porque era pequeño, o sea, imagínate que si fue hace tiempo, pero sí que he leído muchas veces las palabras que dijo el primer día, ¿no?, cuando inauguraba su pontificado. Claro, era un papa que había sufrido, ¿no? Había sufrido la persecución de los nazis, había sufrido la persecución de los comunistas, se había quedado huérfano muy joven, una vida, la del Papa Juan Pablo II, durísima, terrible y apasionante. Y entonces decía con mucha fuerza: ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo, y con la potestad de Cristo servir al hombre y a la humanidad entera. No temáis, abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. No tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo conoce. Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva adentro. En lo profundo de su ánimo, de su corazón, muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida. En este mundo se siente invadido por la duda que se transforma en desesperación. Permitid, pues, os lo ruego, os lo imploro con humildad y con confianza, permitid que Cristo hable al hombre. Solo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. Déjate encontrar, busca al Señor y déjate encontrar. Estos días me ha venido varias veces, ¿no?, a la memoria la historia de Carlos Foucault, o Charles, se escribe Foucault. El inglés no, el francés no es mi fuerte, bueno, el inglés tampoco es mi fuerte, pero un poco más sí. Charles Foucault, ni te suena, ¿no? El Papa lo canonizó el año pasado, en el 2022. Nació en una familia cristiana, pero se quedó huérfano a los 6 años. Y a él y a su hermana pequeña los adoptó su abuelo, y su abuelo murió cuando Charles tenía 20 años, ¿no? Y entonces recibió una gran herencia y no sabía muy bien qué hacer con todo aquello. Se metió a la vida del ejército, pero no le gustaba la vida de cuartel, le gustaba la vida de aventura, ¿no?, de guerras y demás. Y se fue alejando de Dios, se fue alejando de la fe, fue dejando de creer. Y escribe: pasé 12 años sin negar nada y sin creer en nada, desesperando de encontrar la verdad, no creyendo ni siquiera en Dios. Ninguna prueba me parecía suficientemente irrefutable, es decir, ¡buah!, esta tiene que ser sí o sí. A los 17 años era puro egoísmo, pura vanidad, pura impiedad, puro deseo del mal. Estaba como enloquecido. O sea, un sinvergüenza. Estaba en la noche, no veía más ni a Dios ni a los hombres, solo estaba interesado en mí. A lo mejor tú no estás en este punto, pero a todos nos pasa un poquito de esto, ¿no? Que estamos interesados sobre todo en mí, ¿no? Bueno, ojalá estuvieseis interesadas en mí, no, cada uno está interesado en sí. Y entonces, bueno, pues imagínate, llevó una vida muy disipada, pero de vez en cuando sentía como un vacío, una inquietud, y empezaba a ir a iglesias. No creo en nada, pero me meto en la iglesia, y ahí, oye, encontraba un poco de paz, pero se iba otra vez, ¿no? Y al final dijo: oye, pues voy a plantearme bien esto, y voy a hablar con alguien, y empezó a rezar una oración que a mí me ha ayudado. No, gracias a Dios no he pasado por estas oscuridades, pero es: Dios mío, si existes, haz que yo te conozca. Dios mío, si existes. Es la apertura de: Señor, hazme saber que estás ahí, que me quieres, porque me dicen: Dios te ama, pero no me lo parece, yo no lo siento, ¿no? Y escribe este hombre: tu primera gracia, hablando con el Señor, tu primera gracia, aquella en la que veo la primera aurora de mi conversión, es haberme hecho experimentar el hambre, ¿no?, de
tengo hambre de, no el hambre de me he quedado con hambre de desayuno, sino tengo hambre de algo más, esto no me sacia, no me llena. Y eso es lo que le lleva a buscar. Cuando me volví, ¿no? Haberme hecho experimentar el hambre, cuando me volví a ti muy tímidamente, a tientas, haciéndote esta extraña oración: si existes, haz que te conozca. Y el 30 de octubre de 1886 decidió hablar con el padre, se escribe Jubelín, no sé, no tengo ni idea de cómo se llama, Javalin. Pues con el padre Javalin, no fue a confesarse, sino a hablar con él, ¿no? Y a contrastar y a decir, no, pues no creo en nada. Y entonces este sacerdote le preguntó, ¿pero tú has creído alguna vez? Pues sí, he creído cuando era pequeño, ¿no? Hasta 13 años antes, pues creí, pero que en ese momento era incapaz de creer, que los misterios, los dogmas, los milagros, pues eran todo imposible. Y este sacerdote le dijo que estaba equivocado, que lo que le faltaba para creer era un corazón puro. Y luego de un rato de conversación hizo algo que yo no me atrevo a hacer, ¿no? Pero este sacerdote tuvo ahí una luz, le dijo, confiésate. O sea, yo dejo que la gente venga, no cojo aquí, tú, confiésate. Pero este le dijo, confiésate. Pero vamos a ver, ¿cómo me voy a confesar si no creo? ¿Está bautizado? Sí. Pues confiésate. Y se confesó. Y recuperó la fe en esa confesión. Porque lo que tenía es que se había ido cegando, que tenía tantas cosas. Y entonces, después de confesarse y recibir la absolución, el padre Javalin, le preguntó, ¿has comido algo? Pues no. Y entonces le dio la comunión, le dio la Eucaristía. Y recordando ese momento, este hombre, Charles Foucault, escribió años más tarde, tan pronto como creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir para Él. Mi vocación religiosa data de la misma hora de mi fe. Dios es tan grande, hay tanta diferencia entre Dios y todo aquello que no lo es. Pero no lo hemos descubierto todavía, que Dios es tan grande, no lo experimento, no lo siento. Búscale porque Dios te está esperando. Dios se esconde para que lo encuentres, porque el que busca, encuentra. Dice el Señor, porque es ese tesoro escondido por el que vale la pena dejarlo todo. Es que no sé dónde encontrarlo. Pues mira, aquí, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la confesión. Yo nunca oigo a Dios aquí directamente. Pues sí, si estás en misa y el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, no estás escuchando al sacerdote, estás escuchando a Dios. Si estás en el confesionario y oyes, yo te absuelvo, no estás escuchando a don fulanito, estás escuchando a Dios. Ahí le encuentras. A Dios le encuentras también en la Biblia, que es palabra de Dios, ¿no? En el Evangelio, pues lee un poquito de Evangelio cada día. Pero a Dios lo encuentras también, o lo tenemos que encontrar, en los demás. Ahí está el Señor, ¿no? Y cuando sirvo a una persona estoy sirviendo a Dios. Es mucho más fácil de encontrar de lo que parece. También está en los sucesos cotidianos que nos ocurren. Dios nos quiere decir algo. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen, Madre mía, enséñanos a encontrar a ese Dios que se nos esconde. Enséñanos a no cansarnos nunca de buscarle. Enséñanos a descubrir el amor que Dios nos tiene. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.